Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy el doctor Diego Pineda Martínez. El tema de esta semana es COVID-19. ¿Qué es? ¿Cómo se propagó? ¿Cómo se contagia? ¿Qué medidas hay que tomar? Entre muchas otras que irán surgiendo a lo largo del programa. Hoy tendremos una dinámica diferente. Como ustedes saben, una de las medidas que debemos tomar para evitar contagios es el distanciamiento social. Por eso, nuestros invitados nos acompañan vía telefónica. Contamos con la participación, y lo diré por orden de aparición, del doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública, de la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología, y la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación. Los tres nombrados expertos en el tema de COVID por parte de la Facultad de Medicina y de quienes estamos muy orgullosos. Empezamos el programa con el doctor López. Doctor, muchas gracias y buenas tardes por acompañarnos. Muy buenas tardes, es un gusto poder estar aquí y un honor, y pues estoy a la orden. Claro que sí, doctor. Déjeme nada más darle un mensaje a nuestros radioescuchas. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios y preguntas por medio de nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con 2 líneas y el 01800 505 26 88. Ahora sí, doctor, entrando en materia, yo sé que este es el tema del que todo el mundo está hablando, pero es muy importante para nosotros como Facultad de Medicina darle información veraz y oportuna a nuestra audiencia. Doctor, ¿cómo aparece el COVID-19? Bueno, mire, sabemos que se trata de un virus que tuvo que haber llegado a los seres humanos a partir de los murciélagos. Cómo exactamente sucedió y cuándo sucedió, yo creo que es algo que nunca vamos a poder esclarecer. Es más, que ni siquiera importa. Vas a saber con que pues sí vino de los murciélagos, quién sabe si haya pasado por intermedio de algún otro animal antes de infectar al primer ser humano, pero lo importante es uno, que es capaz de infectar seres humanos, de pasar de uno a otro, y que esta enfermedad es producida por un virus para el cual nadie, hasta su aparición, tenía inmunidad. Entonces, ahorita estamos viviendo la etapa en que todo el mundo, todos los habitantes de todos los del planeta, somos susceptibles a enfermar. Ok, se sabe muy poco acerca del COVID-19 por esto de su reciente aparición. Doctor, ¿y cómo es que se llegó a convertir en una pandemia? Bueno, creo que aquí sí, esa es una de las características que podemos llamar negativas de la vida moderna. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, particularmente con la posibilidad de movernos a través de los aviones y de llegar de un extremo al otro del planeta el mismo día, pues es lógico que una persona que se haya contagiado, pero que ni siquiera se dé cuenta de que está contagiado, viaje y aparezca en otra parte del planeta como víctima de la enfermedad y empiece a contagiar a quienes se encuentran en el lugar donde llegó. Entonces, encima de eso, tenemos una enorme interacción social. Tenemos sociedades ya muy abundantes, muy grandes, donde pues entre tanta gente es mucho más fácil que haya contactos infectantes y se produzcan casos. Este es, por ejemplo, el caso de lo que se volvió muy famoso
este mercado de la ciudad de Wuhan en China, donde al principio se creyó que se había producido el primer caso y desde donde se había diseminado la enfermedad, y que en realidad solo fue un amplificador que cuando llegó allí el contagio, habiendo tanta gente, pues se propagó con mucha mayor velocidad. ¿Usted cree, doctor Malaquías, que la OMS se tardó en declararlo pandemia? Bueno, todos nos hemos tardado en responder. Este es algo que ha tomado por sorpresa a todos en el mundo y que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias, que no son nada más de salud. Afortunadamente parecería que en este caso la infección no va a lastimar a las personas de una manera demasiado grande. ¿A qué me refiero? La inmensa mayoría de las personas que se contagian pueden enfermar y recuperarse aparentemente sin consecuencias. Solamente una fracción pequeñita, y que cada vez queda más claro que son la población envejecida, tiene formas graves y puede llegar a morir con mayor facilidad por este contagio. Entonces, en esa circunstancia, lo que debemos poner a la par del riesgo de infectarse, pues viene siendo el componente económico, el componente político y el componente social. ¿Qué tanto vamos a tener que pagar porque exista pánico entre la gente en la sociedad? ¿Qué tanto nos va a costar en términos de disminución económica en cada uno de los países? Hay países a los que les va a ir peor, como es el caso de México, porque ya estábamos en una situación económica muy difícil, y las consecuencias que va a tener este año la epidemia pues nos pueden llevar a algo que mucho más difícilmente vayamos a poder enfrentar y resolver. Ese puede ser una de las razones por las cuales se han tardado un poquito en extremar precauciones. Bueno, yo diría que es la más importante de las razones en este momento, porque al menos en el caso de México se ha buscado el camino para no interrumpir la productividad social en todos los territorios, y eso, pues bueno, puede costarnos tan caro como que haya una diseminación muy amplia, mucho más amplia de la que hubiéramos podido querer que tuviera lugar en el país, y que paguemos una cuota en términos de salud más alta que la mínima necesaria. Claro, doctor, ya nos explicó un poquito acerca de esto, pero quisiera ser muy puntual en esto. ¿Alguien que tenga COVID-19 puede curarse completamente? Sí, y eso es una noticia espléndida. Los datos nos demuestran cada vez más claramente que la gran mayoría de los que enferman se curan. Inclusive aquellos que han llegado a requerir tratamiento con respirador en unidades de cuidados intensivos pueden salir y se pueden recuperar, incluyendo personas de edades mayores. Aunque allí tengamos la más alta letalidad, parecería que de todas maneras la posibilidad más alta es, si adquieren la enfermedad, curarse. Y eso es muy bueno. Claro. Y nos está indicando que hay una buena respuesta inmunológica. Entonces, el tener la capacidad de controlar a través de nuestra respuesta inmunológica esta infección, pues también nos da mucho aliento para imaginarnos que puede haber una vacuna que sea muy efectiva y que en el futuro pues ya termine de limitar el impacto de este virus. Claro que sí. Doctor, aquí la gente en Facebook está muy activa y tienen algunas preguntas. Usted nos acaba de decir que un grupo en riesgo son los adultos mayores, pero, por ejemplo, Cassandra Berkis nos dice, ¿los asmáticos tienen más riesgo de complicaciones o mortalidad por el coronavirus? Y uno también a Katia que dice, las personas que tienen rinitis, ¿qué tan afectos son para que se complique el COVID? Bueno, mire, allí creo yo que tenemos una gran oportunidad, que podemos pensar que todavía se puede llegar a proteger mucho más a la sociedad, y le queda muy claro a las personas con más alto riesgo
que pueden enfermar y que si llegan a enfermar tienen que buscar atención más rápidamente. Los asmáticos, las personas que tienen enfermedad respiratoria crónica, las personas que tienen algunas enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, pero yo diría que hay grupos de riesgo todavía más claros, quienes tienen cáncer y están en quimioterapia. Ese es un grupo pues bastante considerable en el caso de México y que deben de estar muy alertas, porque si están recibiendo quimioterapia deben de protegerse especialmente y de estar preparados para buscar atención muy rápida. Las personas que tienen HIV, que tienen también una condición de riesgo probablemente más alta, y así sucesivamente podemos identificar a quienes pueden tener un mayor riesgo. Yo incluiría a los fumadores, y mientras más fumadores, pues mayor el riesgo, porque pues es lógico que si estamos hablando de una afección respiratoria, todas estas personas pueden tener un riesgo más alto. Ya vimos, y eso sí me sorprendió a mí mucho, que tuvimos una muerte por infección por coronavirus y la explicación es muy simplista. Es que era diabético. O sea, para una persona de 41 años, aunque sea diabético, yo no esperaría que tuviese una condición individual muy deteriorada, a menos de que fuera un sobreviviente tardío de diabetes tipo 1. Pero de otra manera, pues no debería de haber sido tan grave. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De qué manera un diabético tiene una forma clínica tan grave que puede llevarlo a la muerte? No sabemos, pero sí podemos alertar a todos los pacientes con esas condiciones para que tengan un cuidado extremo y en caso de enfermar, buscar rápidamente atención. Claro que sí, doctor. Por aquí nos hacen más preguntas. Javier García Alvarado a través de Facebook Live nos dice, localidades con temperatura, con calor muy alto, ¿son menos probables de contagio? Mire, yo soy de los que han suscrito esa idea de que nos va a ayudar mucho la temperatura estando tan cerca del Ecuador. Sin embargo, hay algunas condiciones que nos dicen que no es tan lineal el asunto y me refiero particularmente al caso de Australia. En ese lugar, pues todavía están teniendo una situación climática de calor muy alto y sin embargo hay cadenas de transmisión. Un ejemplo de eso es un famoso actor y su esposa que hace unos días se supo que habían sido positivos al coronavirus y que habían permanecido en Australia durante las épocas recientes. Y entonces dicen, no, bueno, pues todavía no llega el invierno allá, sigue habiendo contagio, creo que hay que tener más reservas y no confiarnos a que ya viene la primavera o el verano y nos vamos a quedar ya sin problemas. De hecho, estaba revisando algunos datos que recabamos y analizamos hace 10 años con influenza y me di cuenta que los brotes fueron apareciendo en diferentes lugares del país, en algunos casos incluso reapareciendo porque se limitaron primero y luego volvieron a activarse y estos focos se extendieron durante un periodo de más o menos 9 meses en el año 2009. Entonces, 2 lecciones. Primera, no, México no es la Ciudad de México. Es muchísimo más grande y muchísimo más diverso y no necesariamente lo que se haga en un momento en un lugar es útil en otro momento. Por ejemplo, en 2009 cuando se decidió cerrar escuelas en el Valle de México también se cerraron en Chiapas, pero en Chiapas no había transmisión, entonces no les ayudaron, pero cuando llegó la transmisión y se instaló un brote en Chiapas, ellos estaban en clases y de hecho ya tenían muy poco margen de movilidad porque ya no estaban cumpliendo el calendario escolar por haber estado parados cuando no era necesario. Entonces tenemos que tener una visión mucho más amplia y activa para enfrentar de una manera más inteligente este problema. Claro que sí, doctor. De hecho, aprovecho los comentarios que nos hace porque creo que si algo estamos viviendo en esta etapa es la desinformación. La gente se deja llevar por todo aquello que se ve publicado en redes sociales, que se comparte a través de WhatsApp y no estamos acostumbrados a verificar la información y a que la información venga de fuentes
oficiales. Entonces, esto que nos dice es bien, bien importante. Muchos nos han comentado, yo mejor me voy a mi pueblo porque allá hace calor y seguramente tengo menos riesgo. Pues ya lo vemos, como nos lo está explicando muy adecuadamente, pues lugares con calor y lugares con frío tienen problemas de COVID-19. Sí, no podemos estar ni seguros ni tranquilos, y tampoco, y creo que en esto sí es muy importante, imaginar que existen soluciones mágicas. Si alguien dice, pues, comer ajo, pues no es cierto. Si alguien dice consumir vitaminas, pues tampoco es cierto. Aun cuando pudieran tener cierto beneficio, no protegen contra una infección por un virus del cual no teníamos noticia. Y así sucesivamente, ni siquiera el corazón de Jesús nos va a proteger. Entonces, no es un acto ni de fe, ni de creer en soluciones mágicas. Está en nuestras manos poder protegernos respetando las instrucciones y las sugerencias que se están haciendo por todos los canales en la sociedad. Claro. Doctor, nos hacen una pregunta más a través de Facebook. David Fernando, que nos manda saludos, dice, oye, en los municipios, ¿quién está calificado para checarte o hacer el estudio para determinar si alguien tiene COVID-19? Sí, porque me la pones muy difícil, pero lo que tenemos, dependiendo del tamaño de la localidad, pues son los servicios médicos. Yo creo que tenemos un compromiso difícil, pero no imposible, de llevar información a los centros de salud, a las unidades médicas que tenga cualquier institución a lo largo y ancho del país. Y pues sí, hay que reconocer que muchas localidades pequeñas no van a tener ese apoyo. Y tenemos que apoyarnos en las autoridades municipales, en los líderes comunitarios, no para que ellos diagnostiquen y traten, pero sí para que estén alertas y puedan trasladar oportunamente a alguien a que reciba atención cuando sea necesario. La buena noticia es que la inmensa mayoría, aun cuando se contagien, se van a curar de manera espontánea. Habrá que cuidar la fiebre y listo, ¿no? Y pues podemos diseminar entre la comunidad información como, por ejemplo, el control por medios físicos de la temperatura. Ni siquiera necesitan utilizar un medicamento. Antier creo que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el uso de ibuprofeno, que pudiera estar interactuando con este virus de una manera negativa. Pero bueno, pues afortunadamente es mucho más diseminado el uso de paracetamol en caso de que alguien tome un medicamento. Nuestros médicos deben de estar alerta y decir, bueno, pues tengo una alternativa segura en términos de medicamentos para control de la fiebre, y a lo mejor con eso basta. Claro. Controlarles la temperatura y esperar a que la persona mejore y se cure. Doctor, usted que es un experto en este tema, fíjese, Katia Sofía nos manda a través de Facebook, y creo que coincido con ella porque mucha gente está en esa situación, dice, mucha gente no cree en el COVID-19. La gente fuma en las calles y en los medios de transporte público, tosen y estornudan sin ninguna higiene. ¿Qué tiene que decirnos para ellos? ¿Qué recomendaciones? Y pues estamos escuchando a un experto. Por favor, les pido que sean muy abiertos y el doctor, ¿quién mejor que decirnos estas recomendaciones que él? Bueno, mire, cuando usted me dice, por ejemplo, lo de toser y estornudar, a lo mejor no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar andar contagiando. Entonces, si nosotros tosemos, pues se ha hablado mucho de utilizar el ángulo del codo, lo que se estornudar de etiqueta, ¿no? O toser, podemos hacer igual, pero también hay que tener en cuenta que una vez que tosemos o estornudamos sobre el ángulo de nuestra ropa, pues el germen se va a quedar en nuestra ropa. Claro. Y entonces no podemos confiarnos a que nuestra ropa quede por ahí a la deriva. Si tenemos a la mano un pañuelo o un de estos de papel desechable, pues nos podemos cubrir y ahí vamos a capturar la mayor parte de lo que estamos expeliendo en ese momento, pero no podemos simplemente tirar el papel al suelo, porque entonces vamos a estar generando fomites que andan a la deriva por todas partes. Tampoco podemos indefinidamente guardarlo en nuestro bolsillo. Para empezar, va a contaminar nuestra propia ropa,
pero pues eso no es desecharlo. Entonces se hacen recomendaciones a veces muy optimistas, es decir, busque un bote de basura que además tenga tapa para que no se disemine el germen. Y pues usted camina calles y calles y no hay ni un solo bote de basura. Entonces igual la gente puede acostumbrarse, ni modo, aunque ya para los alimentos eso esté prohibido, pues a tener una bolsita de plástico y poner allá adentro el pañuelo o el desechable que está contaminado y tener posteriormente cuidado con nuestra propia ropa. Pero lo que más importaría sería que una persona que sí está enferma, que sabe que tiene alguna forma de infección respiratoria, no salga, no ande exponiendo al resto de las personas a los contagios. Y termino refiriéndome a lo que yo llamo el horrible vicio del tabaquismo. La gente no piensa acerca del consumo del tabaco, del daño que le hace a la persona misma, pero creo que eso es algo que es una buena oportunidad para que se medite, no solamente porque pudiera exacerbar el riesgo en estos momentos, sino porque además no le va a ayudar nunca en la vida a alguien a andar fumando. Claro. Entonces, pues es una buena oportunidad por lo menos para disminuir ese hábito. Claro que sí, doctor. Pues, doctor, que nos ha acabado el tiempo, tenemos algunos otros participantes. Le agradecemos mucho su participación y esperamos verlo pronto y que nos siga dando recomendaciones. Muchas gracias. Estoy a la orden de ustedes y me da mucho gusto entrar en contacto con nuestra comunidad académica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos en la línea a la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología. Gracias por acompañarnos, doctora. Es un honor tenerla y tenemos algunas preguntas para usted. Al contrario, muchísimas gracias. El honor es mío. ¿En qué puedo servirte? Doctora, ¿cómo puedo prevenir el COVID-19? Bueno, mira, he estado pensando mucho al respecto porque al parecer es una pregunta reiterativa en todos lados, ¿no? Así es. Y la respuesta, por supuesto, sigue siendo reiterativa. Entonces yo creo que hay que acogernos a lo que se ha establecido en cuanto al distanciamiento social. Esto es, sin lugar a dudas, fundamental. Entonces me parece que la parte en donde aquellos que podamos estar en casa nos mantengamos en ese aislamiento, en tanto la disposición es diferente. Para aquellos que por desgracia esta medida no es factible al 100%, pues entonces lo que se ha recomendado pues es el distanciamiento al menos de 1 metro de distancia entre las personas, ¿no? Entonces yo creo que entre más nos apeguemos a mantenernos fuera de lugares cerrados, con mucha gente, ¿no? En los cines, en las plazas, e ir a hacer compras
en la medida de lo posible, de la forma más racional posible, pues podemos tratar de prevenir esta transmisión comunitaria que parece ya está vigente, ¿no? Claro que sí, por eso su comentario y su aportación es muy importante, porque no es lo mismo que lo diga un medio de comunicación a una académica reconocida en esta área como usted, que ese es el objetivo de este programa, llegar al público con información veraz y oportuna. Y ojalá así sea, ¿no? Perdón. Así es, doctora. Por aquí nos pregunta Cassandra, ¿es momento de usar cubrebocas, aunque no tenga síntomas, pero contacto con muchas personas? Negativo. Mira, yo creo que esto es otro como tabú, ¿no? Otro mito que la gente va repartiendo a través justo de mucho de las redes sociales y a veces no de la manera más correcta. Entonces, algo que también ha sido reiterativo es que el uso del cubrebocas sea de uso exclusivo para aquellos que estén enfermos y comiencen a tener síntomas. Esto es muy importante porque lo que está haciendo es evitar estar dispersando las secreciones, ya sea de saliva o al momento de estornudar o toser, que son finalmente estas partículas que uno conoce como aerosoles que se van quedando un rato en suspensión en el aire y que pueden alcanzar a otras personas. Entonces, el hecho de que esta persona enferma, solo enferma, utilice el cubrebocas, pues permite evitar esta dispersión de los aerosoles a las personas que nos encontremos a su alrededor. Las personas que no estamos enfermas, no es necesario el uso ni la compra indiscriminada de estos cubrebocas. Yo creo que esto también es importante porque además algo que a mí me preocupa mucho es que la gente compra indiscriminadamente cualquier cubrebocas y después nos vamos a hacer de una cantidad de basura de cubrebocas que ni siquiera es desechada de manera adecuada ni en la forma más conveniente, ¿no? Y además inician las compras de pánico y cuando la gente realmente lo va a necesitar, no lo va a tener porque ya lo compró alguien más Exacto. que no lo necesita. Así es, sin duda alguna. Doctora, en este sentido, Federico Arreondo Aragón de Facebook Live nos pregunta qué tipo de cubrebocas sirve, hablando de las personas que ya están enfermas, que ya se conocen con COVID o tienen síntomas, ¿qué tipo de cubrebocas es el adecuado? Bueno, mira, yo creo que en este caso, una vez que han sido diagnosticadas como ya un caso confirmado, pues lo primero es el aislamiento, ¿no? Si es necesario, solo en el domicilio, y cuando estos son casos graves, obviamente estarán en las zonas hospitalarias y el tratamiento será el que consideren pertinente. Pues ya sabemos que son los N95 los que únicamente confieren protección y esto está destinado obviamente para el personal de salud y a menos que ellos lo consideren, pues serán los que utilizarán los pacientes que requieran no estar hospitalizados, ¿no? De otra forma, me parece que no sería conveniente usar cualquier otro tipo de cubrebocas. Claro que sí, entonces es N95, pero tiene que ir la recomendación del médico para usarlo. Por supuesto, por supuesto. Doctora, hace rato platicábamos con el doctor Malaquías y nos hablaba de los medicamentos y nos dijo ahí algo del ibuprofeno que acaba de salir. Yo le hago la pregunta así, ¿puedo tomar medicamentos y qué tipo de medicamentos se puede tomar? Mira, de nueva cuenta yo creo que esto del ibuprofeno tiene mucho que ver con las cuestiones de tratar de disminuir los problemas inflamatorios que son molestias generales en este caso de padecimientos gripales. Pero yo creo que lo primero que habría que decir aquí es que no es posible automedicarse. Entonces, nuevamente, la recomendación fundamental es que la gente asista a su médico y sea el médico quien decida si debe o no estar sometido a algún centro de salud o a su unidad de medicina familiar y de requerirlo qué medicamento sería el adecuado. Porque el problema nuevamente es que tendemos a automedicarnos, ¿no? Y esta no es una gripa común y corriente y ni siquiera puede tratarse de esa misma manera. Entonces, lo primero que habrá que considerar ahí es que no podemos automedicarnos, que debemos recurrir al médico, que él sea quien decida cuál sea el tratamiento adecuado y, de ser necesario, ir al hospital. Y pues ya sabes, la gente tiende a tomar miles de tratamientos caseros, ¿no? Tampoco habría necesidad de hacerlo. Lo primordial es asistir a la atención médica y no automedicarse. Bueno, esa sería mi recomendación principal, ¿no? Porque además empiezas a disminuir la sintomatología y empiezas a enmascarar muchos de los síntomas que podrían ser pues puntos rojos o focos rojos que deberían llevarte a la atención médica. Claro que sí. Doctora, ¿y qué acciones cotidianas pueden ayudar a evitar la propagación del virus? Bueno, una ya hablamos del distanciamiento social, ¿no? Y mira, dos que parecen tan simples y que me gustaría hacerlo a lo mejor de manera muy sencilla y que a lo mejor le quede claro a la gente por qué se recomienda
tanto el lavado de manos o el uso del gel, el alcohol en gel, es porque estas estructuras de los virus son como muy susceptibles al jabón y al alcohol. Cuando uno hace un lavado exhaustivo de las manos, pues eliminas muchas de las partículas virales que pudieran estar en tus manos y de esta manera evitar contaminar tu rostro o a otras personas o los objetos con los que estás trabajando. Lo mismo sucedería con el alcohol en gel. Entonces, tanto el detergente como el alcohol dañan mucho de la estructura que forma este virus y disminuye posibles hechos de que pueda estar lo suficientemente activo para infectar a otras personas. Entonces, el lavarnos las manos, el usar el alcohol en gel va a disminuir mucho de las partículas que podamos traer en nuestras manos, evitamos contaminar y puedes ayudar a destruir la estructura del virus, que es fundamental para que pueda infectar a otras personas. Claro, doctora. Es muy simple pensarlo así. Siendo ahí muy puntual, porque yo creo que mucha gente no sabe cómo es que actúa el jabón o cómo es que actúa el gel antibacterial para combatir el virus. ¿Nos puede explicar un poquito al respecto? Sí, claro, mira, estas partículas virales que todo el mundo ha visto ya en miles de imágenes, tienen una cubierta muy importante que constituye la integridad del virus, que se parece mucho a una de las estructuras que tenemos en las células. Entonces, cuando estas estructuras son alteradas, es como si les hicieras unas perforaciones o las disolvieras, esa estructura se altera. Para el virus poder entrar a la célula que le interesa infectar es como este ejemplo muy simple de la llave cerradura. Cuando tú alteras la llave, esa llave no puede entrar ya a la cerradura correspondiente. Entonces no pueden entrar los virus a la célula que quieren infectar. Entonces, cuando tú aplicas el jabón o el alcohol en gel en un 70%, pensando el alcohol, estas estructuras empiezan a alterarse significativamente. Por lo tanto, alteras toda la estructura del virus, cambias su forma. Entonces ya no la vamos a ver como la estamos conociendo en esa estructura circular, esférica, tan bonita, ¿no? Empiezas a alterar toda esa estructura, todas las demás llaves que pudieran permitir el ingreso a la célula que pretenden infectar ya no están conservando la forma inicial, por lo tanto disminuyes la posibilidad. Pues no solo es alterarlo de una manera tan simple como es con el jabón que le hace los hoyos o el alcohol que disuelve esa capa, sino además eliminas todas las posibles partículas que pudieras tener en las manos. Es muy simple. A mí siempre me ha parecido que con que uno les dijera a la gente, pues la desintegras o la alteras en su forma y eso te va a ayudar, a lo mejor a la gente le queda más claro por qué debe de usar el gel y por qué debe lavarse las manos con tanta frecuencia, ¿no? Claro que sí. Doctora, aprovecho porque nos está escribiendo Roberto. Roberto Sí. es médico mexicano que radica actualmente en España y nos dice, hola, te escribo desde mi experiencia. Soy médico en España. Lo único que hasta ahora sirve es el aislamiento preventivo. Hace dos semanas, aquí, eso era incrédulo. Hoy aumentaron muchos los casos y en otros países se ha visto disminuido gracias a este aislamiento. Creo que solamente lo pongo aquí en la mesa porque suma mucho a todas las recomendaciones que nos ha hecho hasta el momento. Sí, yo creo que las recomendaciones, por favor, no están de más, ¿no? Si bien es cierto, ya lo comentaba también el doctor Malaquías, ¿no? La mayor parte de la gente logra recuperarse. Y yo creo que este mensaje es importantísimo, por supuesto, pero eso no deja de lado que debemos tener muchísimas precauciones y las medidas que se están sugiriendo para evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión es muy eficiente ahora de este virus de humano a humano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, o lo que se ha tratado de hacer en otros países, es evitar esta gran dispersión, ¿no? Entonces, tratemos de hacer conciencia que para evitar que estos números sigan creciendo de manera descomunal, se nos pide solo quedarnos en casa, lavarnos las manos, ponernos algo de alcohol en gel, ¿no? No es mucho lo que se nos está pidiendo, a cambio de que el número de casos o el número de enfermos o aquellos que tienen factores de riesgo pues no sean tan susceptibles de ser infectados, ¿no? Claro que sí. Doctora, ¿y qué deben hacer las personas que presentan algún síntoma? Pues lo que te decía hace un rato, ¿no? Yo creo que inmediatamente que empiecen a sentir los síntomas que ya han sido también descritos en diferentes medios, tienen que acudir a su médico o a su unidad de medicina familiar. Me parece que ya hay una serie de hospitales perfectamente
registrados. No sé qué tan factible sea que sean de inmediato aceptados ahí, pero al menos asistir a su médico o a su unidad de medicina familiar. Por supuesto, sé que está el INER, está el GEA, el Hospital General. Algunos casos han ido al 20 de noviembre. Me parece que está el Hospital Juárez. Yo creo que esto es algo que sería importante que empecemos a difundir para que la gente pueda asistir a los lugares en donde pueden ser valorados, diagnosticados y sugerir tratamiento, ¿no? Doctora, una última pregunta porque ya estamos por Sí, terminar por esta participación. Nos pregunta Angélica, ¿es necesario limpiar superficies y aparatos que se utilizan constantemente? Y de ser así, ¿existe alguna solución de limpieza? Mira, sí, recientemente estaba leyendo algunos artículos en cuanto a cuánto es la vida media de las partículas en las diferentes superficies. Algo que me llama mucho la atención es que pueden estar un tiempo prolongado en los aerosoles, como de 2 horas y media a 3, y mucho en instrumentos en plástico y en cuestiones de acero inoxidable. Entonces yo creo que aquí es muy importante hacer la limpieza con alcohol al 70% y esto podría ayudar mucho para limpiar. Tratar de hacerlo lo más frecuente posible. Claro que sí. Pues, doctora, agradecemos mucho su participación, la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología. Gracias, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes, fue un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente participante. Por último, contamos con la intervención de la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida y muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Saludos a todo el auditorio. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctora. Doctora, aquí tenemos muchas preguntas. Yo sé que usted es expertísima en esto y que además ya la hemos tenido aquí en algunos programas hablando justo del mismo tema, pero aquí ya vienen otras preguntas un poquito más porque había gente que no creía que esto iba a pasar en México y que con todas las medidas que ven, creo que ahora sí ya se lo están tomando en serio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo durará el aislamiento social? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En China, por ejemplo, empezó el aislamiento el 23 de enero. Ahorita ya lograron disminuir importantemente el número de casos. De hecho, ya no hay transmisión dentro de la comunidad y todos los casos que han detectado son casos importados, quiere decir de personas que viajan a otros lados donde hay muchos casos, regresan a China, pero se infectaron fuera. Entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de China, serían aproximadamente, pues empezaron el 23 de enero, sería más o menos entre 1 y 2 meses, aparentemente. También depende mucho de las condiciones del país, de la capacidad del país de poder implementar estas medidas de aislamiento social y de higiene para poder lograrlo. Ahora, si esto es un esfuerzo de solamente un grupo, pues entonces esta estrategia no funciona del todo. Es importante decirle a la comunidad que precisamente es un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Yo sé que hay mucha gente que tiene que trabajar, hay mucha gente que si no sigue trabajando tampoco se logran mantener todas estas cadenas económicas que son súper importantes, como la alimentación o como mantener el transporte, mantener otro tipo de actividades económicas que pues mucha gente sí definitivamente no puede parar, pero cualquier otra cosa que no sea esencial, sí es importante que traten de trabajar desde casa.
¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues esto va a también depender de la respuesta que se tenga por parte de cada país y de nuestra sociedad en este caso, de que sigamos todos los mismos lineamientos que nos van dictando y de la respuesta que vayamos teniendo, porque si nos pasa como Italia, que lo único que está pasando ahorita es incremento de casos en forma logarítmica o por lo menos al doble de cada día, entonces pues sí vamos a tener que estar durante un muy buen tiempo en aislamiento social para poder lograr y además romper estas cadenas de transmisión. O sea, no nada más es el aislamiento social y las medidas higiénicas, sino también aquellas personas que tienen síntomas, el poder lograr que estén en aislamiento, que no sigan contagiando al resto de las personas y que logremos romper estas cadenas de transmisión. Si lo logramos, pues entonces en el momento que lo logremos probablemente se pueda quitar estas medidas. Eso es lo que hemos observado en el mundo. Aquellos países que tuvieron estas medidas de aislamiento, trabajo desde casa, suspensión de actividades en las escuelas y el estar buscando en forma activa todos los casos para poderlos aislar, y que la gente también estuvo muy consciente de esto y estuvo participando activamente, pues en este momento ya tienen un número de casos muy disminuido y han logrado controlar la infección. Claro que sí, creo que es una época que estamos viviendo también de reflexión, de aprendizaje y sobre todo en donde hemos estado acostumbrados a siempre echarle la culpa al gobierno, y en gran medida que se detenga esta pandemia tiene que ver con la participación de la sociedad. Si se apega a las medidas, si se aísla, nos va a ayudar a que en México justo esta pregunta de cuánto durará, pues puede durar menos si nos apegamos más a todas las medidas. ¿Cierto, doctora? Es cierto, es muy importante la participación de toda la comunidad, y bueno, pues hay gente que no lo cree y sigue yéndose de viaje, sigue asistiendo al cine, siguen tratando de organizar reuniones o realizar diferentes actividades con una gran cantidad de personas. Eso no nos va a ayudar, porque entonces va a perpetuar esta transmisión de casos, ¿no?, del virus, que es altamente contagioso, como ya lo mencionaron mis predecesores. Claro que sí. Doctora, les vamos a recordar los teléfonos en cabina, que es el 55 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Justo nos tenemos una llamada telefónica. Nos dice Ángel Ernesto: soy ciego. ¿Las personas con alguna discapacidad tendrán que tener algún cuidado especial? Bueno, las personas con discapacidad, al igual que todas las demás, son las mismas recomendaciones. Aislamiento social, distanciamiento social, quedarse en casa lo más que se pueda, y estas medidas higiénicas de estarse lavando constantemente las manos, hacer limpieza de su casa con los productos comerciales, y sobre todo las personas que vayan a asistir a visitar a estas personas tienen que lavarse muy bien las manos, y pues de preferencia que se limite a lo más que se pueda el número de personas que estén visitando a esta persona. Ok, doctora. Y doctora, en el mundo real en el que vivimos hay muchas personas que, a pesar de tener síntomas, tienen que salir todos los días a trabajar porque es la única manera de llevar el alimento a su casa. ¿Qué medidas debe tomar si usan transporte público y no tienen otra más que salir de casa? Así es. Bueno, aquí yo creo que tenemos que dividirlo en dos partes. Una son las personas que tienen síntomas. Si tienen síntomas, entonces habilitaron un número de SMS en el cual pueden ustedes mandar sus datos, y entonces hay una serie de preguntas que lo que hacen es van a discernir entre si es una persona sospechosa o no, y entonces ya les pueden ir diciendo a dónde pueden ir, o si van a sus domicilios a tomarles la muestra, o qué es lo que procede. Eso si tienen síntomas. Si tienen síntomas, no salgan, porque entonces sí puede ser que tengan el virus, y entonces si se van al transporte público empiezan a contagiar al resto de la gente y a personas que están alrededor.
En el caso de que sean personas sanas, que no tengan ningún síntoma, entonces lo que tienen que hacer es pues cuidarse nuevamente con las medidas higiénicas. Yo sé que el transporte pues es imposible porque hay mucha gente que se está moviendo en camiones, en el metro, en el microbús. Entonces lo que tienen que hacer es, primero que nada, pues tratar de no tocar áreas donde mucha gente toca. Si tienen que tocarlo porque van subiendo y se tienen que agarrar para no caerse de pasamanos o lo que sea, pues una vez que salgan, ponerse alcohol gel. Y antes de que entren, si todos tuvieran alcohol gel, sería fabuloso, pero mucha gente no la tiene. Entonces, lo que pueden hacer es, en el momento en que salgan, ya que hayan tocado superficies, pues ponerse alcohol gel o lavarse las manos si es posible. Y Claro. sobre todo si ven a alguien que tiene síntomas respiratorios, que esté con tos o que se vea como mal, entonces alejarse de esa persona lo más que puedan. Doctora, aquí nos hacen una pregunta a través de Facebook Live. Eduardo nos dice, saludos. En el caso de los estudiantes foráneos, ¿es un buen momento para viajar de regreso a casa? Y quiero extender un poquito la pregunta porque hoy justo platicaba con un estudiante que tenemos en España y que pues desafortunadamente se quedó varado allá y nos está pidiendo recomendaciones si regresar o no regresar en este momento. ¿Este es el momento justo para hacerlo, doctora? Bueno, yo le daría la recomendación no tanto por el riesgo de moverse en el avión, bueno, sí obviamente es un riesgo porque llegamos al aeropuerto, puede haber personas contagiadas, que están enfermas, pueden contagiar al resto de las personas, porque acuérdense que este es un virus que no nada más personas sintomáticas contagian, sino personas que no tienen ningún síntoma pueden contagiar. Entonces, esto también tiene que ver con el seguro de gastos médicos que tenga cada persona. Si la persona o el estudiante que está estudiando en España o Francia o Italia tienen un amplio seguro de gastos médicos, pues tal vez podrían quedarse aislados y tratando de evitar que los contagien en el lugar donde están, encerrados en su casa, que tengan disponibilidad de alimentación y pues que puedan mantenerse seguros. En el caso de que el seguro de gastos médicos no sea amplio, en el caso de que estén en un lugar como, por ejemplo, Italia, que ahorita ya tienen todos los servicios de salud colapsados porque es altísimo la demanda de lugares para tratamiento, hospitalización, terapia intensiva, pues en esos casos tal vez sí valdría la pena que consideraran el regresar a México, porque en este momento nosotros en México pues no hay tantos casos todavía. Estamos iniciando Entonces, apenas con yo esa creo que curva. cada quien tiene que valorar el riesgo y la posibilidad, porque, por ejemplo, si el estudiante está en Argentina o está en Chile o en Perú o Venezuela, pues aunque quiera regresarse no se va a poder regresar porque están cerradas todas las fronteras. Entonces, son como varios puntos que tiene que considerar el estudiante que esté fuera, pero si su seguro de gastos médicos no le cubre pues este tipo de padecimientos, o también hay seguros de gastos médicos que ya declararon que no van a cubrir pandemias. Entonces, busquen cuáles son las condiciones, vean cuáles son los seguros médicos que sí cubren, y entonces, dependiendo de eso, pues tomen su decisión, ¿no? Pero esto es como, hay que valorar todo lo que está alrededor, en qué lugar están y en qué condiciones están. Claro que sí. Doctora, tenemos una pregunta más de Miguel Martínez, que se comunica a través del teléfono y nos dice, ¿el alcohol normal hace el mismo efecto que el gel? El alcohol normal tiene un porcentaje un poco más alto, porque si ustedes recuerdan es de 96 grados. Ese también podría servir, aunque el alcohol de 70 al 70% ese es suficiente y no es tan abrasivo como el alcohol del 96. Claro, podría tener después efectos directos a la piel, ¿no? Si se aplica directamente. Exactamente. Como tiene una graduación mayor, pues sí puede ser que en el momento pues sí funciona, pero estarse poniendo a cada rato el alcohol gel en las manos, sí puede tener algún efecto de contacto, ¿no? De dermatitis de contacto, irritación, problemas de la piel. Entonces, lo que se ha tratado de utilizar, pues es precisamente el alcohol, pero dentro del gel, precisamente para tratar de evitar
este daño a la piel. Claro que sí. Doctora, seguimos muy activos en redes sociales, hay muchas preguntas. Le mandamos saludos a Irving Markiel, que nos saluda desde Costa Rica, a Javier García, a la doctora Vargas Huicochea, que le extrañamos aquí en cabina y que sé que está haciendo home office en este momento, y que nos hace una pregunta muy interesante. Claro que el aislamiento social debe tener implicaciones en materia de salud mental. ¿Se están tomando algunas acciones para disminuir este impacto? Sí, definitivamente debe tener algún tipo de impacto psicológico, ¿no? El hecho de estar encerrado, de no poderse mover, de no poder llevar una vida social, le afecta a muchas personas. Entonces, hay algunos grupos que están haciendo recomendaciones específicas e incluso hay terapias que se están empezando a dar a través de Skype o de estas herramientas que tenemos en internet virtuales, y algunos grupos han estado haciendo recomendaciones acerca de qué se puede hacer cuando uno está en encierro. Y bueno, una de las organizaciones que yo sé que están haciendo cuestiones acerca de esto es AMPA, que es una asociación, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica Grupal, en donde están haciendo diferentes recomendaciones al público en general para precisamente tener un poco de salud mental en estos momentos que mucha gente tiene que estar en su casa y no puede salir. Claro que sí. Doctora, también en esta etapa que estamos viviendo de desinformación, vemos muchos, y nos lo mencionaba también el doctor Malaquías, de que se toman licuados con ajo, y bueno, ante esto, ¿debo cambiar mi alimentación para prevenir el contagio por COVID-19? Bueno, algo que sí es importante es mencionar que tenemos que tener una dieta sana, ¿sí? Porque para estar nosotros también sanos en casa y estar tomando todo tipo de alimentos de los 3 grupos, tanto carbohidratos como proteínas, verduras, frutas y todas las vitaminas. No hay nada en específico que nos evite el contagio por el coronavirus, específicamente por este coronavirus. Sí hay muchas menciones y hay muchos, algunos estudios que han dicho que el hecho de que se tomen ciertas vitaminas puede fortalecer un poco el sistema inmune, pero esto no es nada específico de prevención contra el virus. Entonces hay muchos mitos y noticias falsas que están circulando en la red, como que si se echan aire caliente, entonces el virus se va a morir, o que si toman no sé cuánto ajo, entonces ya no me voy a contagiar por el virus, o hay que tomar mucha vitamina C porque con eso ya no se van a contagiar. Pues no, actualmente no hay ninguna evidencia científica que diga que algún alimento en especial nos evite el contagio con el virus. Claro que sí. Doctora, aquí tenemos 2 participaciones en Facebook Live. Ilse Garley dice: ver el esfuerzo de todos los médicos me hace saber que elegir medicina ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Gracias por la información. Y pues felicidades, Isela, por supuesto que tomaste la mejor decisión. Zaira Camacho nos dice: hasta el momento se sabe que la mortalidad del virus aumenta en adultos mayores y asimismo si tienen enfermedades crónico-degenerativos. ¿Cada cuánto podemos saber si aumentó o disminuyó la mortalidad? Bueno, estos son datos que se están colectando día a día a través de la Organización Mundial de la Salud y de los secretarias de salud o ministerios de salud de cada uno de los países en el mundo. Entonces, esto también depende mucho de la capacidad de cada país para poder detectar en tiempo real el número de casos y el número de casos que están falleciendo. Pero si quieren tener una fuente confiable, la Organización Mundial de la Salud tiene datos de todos los países y ellos publican día a día en su página el número de casos reportados en cada país por cada área geográfica, el número de muertes, y van dando diferentes datos de acuerdo a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud.
En el caso de México tenemos la página de la Secretaría de Salud que están reportando diariamente cuántos casos hay, qué mortalidad hay y todas las recomendaciones, lineamientos y todo lo que han preparado de material informativo, tanto para público en general, para médicos, los lineamientos para los hospitales, para las clínicas, para las áreas de salud y en cada uno de sus, para las escuelas también, por ejemplo. Entonces, esos son como dos lugares confiables donde puedan estar confirmando o consultando información acerca de mortalidad y de número de casos. Doctora, ¿qué medidas de limpieza debo tener en el hogar para prevenir el contagio? Los utensilios de limpieza y lo que se utiliza normalmente para hacer estos productos comerciales para limpieza de los pisos, agua con cloro puede ser también si es que no encuentran, las toallitas que tienen estos productos de limpieza también pueden ser útiles. Entonces, lo que es importante es hacer la limpieza de la casa, airearla muy bien, ventilarla y sobre todo tener como un plan de preparación de la casa también para saber qué van a hacer. En el caso de que tengan un paciente o alguien de la familia que tenga la enfermedad, entonces tienen que tener los cuidados de si esa persona tiene la enfermedad, de preferencia que esté en un cuarto solo, que de preferencia use un baño nada más esa persona, si no se puede, pues hacer la limpieza después de que la persona entre al baño con agua con cloro o con algún otro producto de limpieza común y corriente, que la persona esté aislada lo más que se pueda con una ventana que esté dando hacia el exterior y que de preferencia solamente una persona cuide a esa persona que esté enferma y cada vez que entre y salga, pues en ese caso sí debe de usar un cubrebocas. Perfecto. Doctora, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Le tengo una última pregunta. ¿Cuándo podría haber una vacuna ante el COVID-19? Bueno, actualmente hay 8 prototipos de vacunas. 2 de ellas, una vacuna, hicieron una vacuna en China y hay otra vacuna que se va a empezar o que ya empezó la fase 1 en Estados Unidos. Entonces, estas 2 vacunas, tanto en China como en Estados Unidos, ya se están empezando a probar en humanos. Primero tienen que ver que realmente sean seguras, que no causan efectos adversos graves, que no vayan a tener algún problema en el momento que se aplican. Y segundo, pues van a empezar a ver si hay algo de inmunidad, si se producen anticuerpos, que son los que nos defienden contra la infección por el virus. Y de ahí seguirán la fase 2, la fase 3, y bueno, por lo pronto no sabemos para cuándo, pero muchos expertos dicen que entre 1 año y medio y tal vez 2 años podamos tener una vacuna para este virus. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos, doctora, su participación. Siempre es un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Al contrario, Diego, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a platicar con tu auditorio. Y pues nada más les quiero decir que todo lo que podamos realizar y que podamos lograr tiene que ser un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, porque si no nos quedamos en casa todos o la mayor parte que se pueda, pues entonces no va a poder surtir efecto esta maniobra. Claro que sí. Gracias, doctora. Sí, al contrario, muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Saludos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de los especialistas, doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública, la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología, y la doctora Rosa María Guam, jefa de la Subdivisión de Investigación. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Habla el doctor Diego Pineda y nos vemos en el próximo capítulo. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del director Dr. Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona, coordinadora de Comunicación Social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de Comunicación Audiovisual, licenciada Élica Aramilla en la producción, licenciada Andrea Candy Uribe en las cápsulas, Socorro Monte en los controles. Gracias y excelente tarde.